Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Gracias por invitarme y por la presencia y la atención, ¿no? Yo voy a desarrollar básicamente dos puntos, porque cuando contactaron conmigo me comentaron que había un interés en, en que tratara el tema de la felicidad y la relación, digamos, y las implicaciones sociopolíticas que tiene, ¿no? Un poco en la línea de lo que trabaja precisamente José Carlos Sánchez, la Facultad de Psicología de Oviedo. Y luego también trabajo en salud mental y voy a tocar temas relativos a la salud mental, a qué puede estar pasando y a qué puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, digamos que voy a intentar en este breve plazo tocar estos dos temas, uno ligado a la felicidad y por tanto al bienestar y los marcos de bienestar en los que podemos plantearnos la vida, y otro ligado quizá más al malestar y a lo que está pasando en salud mental o en nuestra salud mental, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a los modelos de felicidad, voy a plantear dos modelos, ¿no? Uno sería parte de una idea de felicidad positiva. Felicidad positiva en el sentido de plantear, bueno, la felicidad como fin de la vida, pero hacerlo de un modo especial, que tiene que ver sobre todo, es un concepto surgido en Estados Unidos, dentro del marco hedonista y consumista que conocemos, y que se extiende luego al resto de Occidente, ¿no? Está muy extendido a través de los formatos de autoayuda, en la cultura popular y también especialmente en la psicología positiva, que juega aquí un papel preponderante, ¿no?, en este enfoque. Y la cuestión sería plantear la felicidad a modo de un objeto de consumo, de una entidad además definida según ciertas características, y que puede alcanzarse a través de ciertas acciones individuales, ¿no?, a través de ciertas técnicas. Específicamente, la psicología positiva se plantea a sí misma como ciencia de la felicidad y trata de hacer estudios empíricos de cuáles son las técnicas adecuadas para alcanzar esa meta que sería la felicidad, ¿no?, que generarían como resultante precisamente la felicidad. La dificultad con este enfoque, que es un enfoque muy usual y que podéis encontrar prácticamente en cualquier estantería, bien de autoayuda o cualquier libro de psicología positiva que os acerquéis, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo es un enfoque atmosférico, que está por todas partes. La dificultad con este enfoque, y lo que se plantea como crítica, es que en general genera un sujeto desvinculado del contexto. Es un sujeto supuestamente autónomo para conseguir sus fines, en este caso la felicidad, pero al que se le hace responsable de un modo absoluto de su destino, incluso de cosas que no controla. Ser feliz depende de uno mismo. Si no eres feliz es porque no has jugado bien tus cartas, y entonces el marco que se establece es un marco de responsabilización individual que va paralelo a una desresponsabilización colectiva. Hay distintas condiciones de partida. Por hablar de Estados Unidos, es obvio que no es lo mismo ser una mujer afroamericana criada en un gueto que un hombre de clase acomodada blanco, ¿no? O en España no es lo mismo haber nacido en las 3.000 viviendas de Sevilla que criarse en La Moraleja, por poner dos ejemplos igual extremos, ¿no? Y entonces lo que sucede con este enfoque es que realiza una suerte de privatización del malestar. El bienestar o el malestar, digamos que sería patrimonio y responsabilidad puramente individual, ¿no? Es congruente entonces también con un marco neoliberal en el que el individuo, digamos que es el responsable único de su destino, ¿no? Pero claro, oscurece las condiciones que están fuera del manejo individual, que son condiciones colectivas, que influyen, que son diferencias muchas veces de partida o en las posibilidades de desarrollo, desigualdades de base, y que no se solucionan simplemente apelando a la voluntad del individuo, ¿no?, que sería un eje muy potente en estos enfoques felicitarios. Digamos que una complicación aquí sería como, claro, en este enfoque la solución de los problemas es una solución que se obtiene individualmente. Ejemplo típico, que si te despiden por coyunturas, digamos 1000 coyunturas que pueden suceder a nivel económico global, digamos que tú tienes la responsabilidad de reinventarte porque es una oportunidad, ¿no? Si tienes un conflicto laboral, pues es una cuestión que personalmente tienes que manejar. Y así con infinidad de ejemplos que se podrían poner, ¿no? Entonces, digamos que el problema es que se pone el foco de pensamiento y de definición de los problemas en un nivel individual.
y esto oscurecería las condiciones colectivas en las que muchos problemas se están gestando, ¿no? Eh, mm, bueno, un ejemplo de esto, una derivada cultural de esto, tiene que ver también, por ejemplo, con el caso del sueño americano, ¿no? Como idea de que cada persona puede alcanzar el máximo estatus del que es capaz, independientemente de las circunstancias de partida, pero que luego esto lo podemos contraponer con la situación actual, que casi cabría llamar de mal sueño americano, en el sentido de que, bueno, Estados Unidos comparado con los países de su entorno económico, eh, por ejemplo, según lo que estudian Wilkinson y Pickett, es el país con menor movilidad social entre clases y con mayor desigualdad social, ¿no? Sin embargo, digamos que el sueño americano sirve ahí como pasaporte para librar y dejar de meterse con ciertos problemas que son estructurales, ¿no? Frente a esto, lo que podríamos plantear no es que la felicidad es una idea sin valor, sino que dentro de un marco de que el fin de la vida sería una vida buena, una vida con sentido, la felicidad cumpliría un papel regulador. Es decir, que lo importante sería tener una vida valiosa, con trayectorias con sentido y en marcos de sentido. Estos marcos de sentido tienen que ver con las formas en las que uno puede ser buen hombre o buena mujer, buen padre o buen hijo, buen trabajador o buen activista, o puede implicarse en proyectos valiosos para su comunidad a distintos niveles, ¿no? Y en este sentido, la felicidad sería un elemento que nos acompañaría en el proceso como elemento regulador que nos está indicando que las trayectorias por las que apostamos son buenas, ¿no? Sería un elemento de juicio, pero de juicio sobre esas trayectorias en las que estamos implicados. Y una vez hablamos de trayectorias de vida y de marcos que tienen sentido y valor para vivir, es obvio que esto tiene una dimensión colectiva e histórica, en el sentido en que las condiciones en las que uno puede ser hombre o mujer es obvio que no son las mismas en la España de 2020 que en la España de 1950, por poner el caso, ¿no? O las condiciones en las que uno puede ser homosexual o en las que uno puede ser una persona con un trastorno mental grave. Digamos que la cultura y lo colectivo permite cuestiones diferentes. Estas trayectorias entonces vienen dadas históricamente, participamos de ellas y las modificamos también, ¿no? Digamos que hay una dialéctica ahí con estas posibilidades. Pero en todo caso, la felicidad individual, así entendida, desemboca desde luego en un sentido colectivo, porque tiene siempre algo de ejercicio compartido, ¿no? Y desde luego las posibilidades de desarrollar ciertas líneas de vida u otras son compartidas y colectivas. Y entonces, hablaríamos de la felicidad, no, digamos, el primer modelo que planteé de la felicidad positiva, ligado a la psicología positiva, a la autoayuda y muy extendido en los planteamientos actuales en Occidente, habla de la felicidad como un objeto definido, porque lo definen en sus propiedades, y alcanzable técnicamente a través de acciones individuales. Y esto en realidad supone, como veíamos, una privatización del malestar y sacar del foco las condiciones colectivas de vivir, ¿no? Y en realidad la propuesta alternativa sería la felicidad como parte del proceso de regulación de la vida, y este proceso es un proceso siempre abierto y siempre inacabado, porque es un proceso en el que ensayamos y apostamos por distintos marcos de sentido, distintas trayectorias o distintas propuestas de transformación social, ¿no? La cuestión está también en que ante la complejidad del mundo, en la que la capacidad individual a veces se ve como empequeñecida, ¿no? Pues, claro, resultan muy atractivas opciones que aparentemente devuelvan todo el poder al individuo, ¿no? Tú puedes ser feliz, tú puedes individualmente hacer de tu vida algo fantástico. Este repliegue en lo personal es mucho más atractivo que ponerse a lidiar con las condiciones efectivas que están, digamos, influyendo en nuestra vida a distintos niveles, ¿no? Económico, político, social, y que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Lo que pasa es que este repliegue a lo individual en realidad nos da el poder, pero por otro lado nos deja con reducida capacidad para entenderlo, porque muchas de estas cosas requieren cambios colectivos, ¿no? Y desde luego la cuestión de poner el foco en algo individual o en algo colectivo, pues digamos que tiene un valor político en cuanto a cómo nos constituye como ciudadanos evidente, ¿no?
Bueno, estas son unas notas breves, también porque, bueno, por el formato, pues tengo que ajustarme a unos tiempos. Pero bueno, un poco atendiendo a la petición que se me hacía, sí quiero plantear este marco, ¿no? Como marco relativo a la felicidad, a los marcos de vida buena que podemos tener y a los marcos en los que puede darse nuestro bienestar, que realmente no es nunca individual del todo, por más que seamos nosotros los que lo sintamos o lo vivamos a muchos niveles, ¿no? Ahora querría pasar a una segunda parte en la cual plantear aspectos más ligados a la salud mental y quizá al malestar por el que podemos estar atravesando, ¿no? Mm, y en ese sentido, una primera cuestión sería que en la situación esta de aislamiento, bueno, también situación de aislamiento en la que parece que ya se vislumbra alguna valoración de su posible final o su posible desescalada, pero en todo caso, eh, digamos que esta situación de aislamiento, una primera cuestión que yo creo que es importante valorar es que aquello de nuestra vida que no estuviera bien resuelto o bien organizado o bien sostenido, probablemente no va a mejorar o no habrá mejorado en este periodo. Quiere decirse con esto, aquellas dificultades que tuviéramos, niños con problemas de conducta o de otro tipo, problemas relacionales, dificultades en el manejo de la soledad o de las propias emociones, situaciones de maltrato, obviamente, mmm, con esta situación de aislamiento en casa, una se las encuentra casi con más crudeza, ¿no? Pero luego yo querría hacer una diferenciación entre lo que podríamos entender como un nivel psicopatológico de afectación, y aquí se tratarían de síntomas y síndromes con unos síntomas más o menos definidos y que generan un grado de disfunción elevado, ¿no? Y en este caso, hay diversos estudios o datos que, aunque no son de situaciones exactas a estas, pueden ser de situaciones similares, que sí hablarían de un aumento del diagnóstico y de las situaciones de ansiedad y depresión, que en los casos de personas con trastorno mental grave, típicamente trastornos psicóticos, trastornos bipolares, podrían agudizarse mmm, por el estrés de la propia situación. Los duelos también serían particularmente problemáticos, duelos en el sentido de que las pérdidas por fallecimiento, bien por COVID o por otro motivo, bueno, están dándose en situaciones muy anómalas, muy peculiares, ¿no? Y luego también surge un marco de incertidumbre laboral y económica en el que probablemente mucha gente se va a ver afectada a nivel emocional, ¿no? Y digamos que esto podría, por así decirlo, cristalizar en empeoramientos o apariciones de psicopatología. Pero luego hay otro nivel que yo voy a llamar nivel psicológico, que tiene que ver con las reacciones emocionales que podamos entender dentro de un marco de funcionamiento, digamos, habitual, en el cual muchos de nosotros podemos estar atravesando por situaciones de altibajos emocionales, de irritabilidad, de aburrimiento, de frustración, de malestar diverso, ¿no? Y en el que también se ha mencionado un elemento, hay diversos elementos que lo mencionan, que es que la ira, el enfado por la situación puede ser algo que en algunas personas se mantenga incluso tiempo después del aislamiento, y yo creo que sobre todo también dependiendo de cómo se perciba bueno, de cómo le vaya a uno y de cómo se perciba la reacción de las instituciones, ¿no? En esta situación también yo creo que hay que destacar la existencia de ciertos colectivos particularmente vulnerables. Y dentro de esos colectivos particularmente vulnerables, uno de los que más aparece en la literatura es precisamente el personal sanitario. Se entiende que el personal sanitario que esté sometido a una atención especial, que esté un poco en primera línea, ¿no? Muchas veces se están enfrentando a cambios de turno o de equipo, a incorporación de gente a lo mejor con menos experiencia, cansancio, tensión. Luego un aspecto que tendría que ver bueno, algunos otros lo llaman el daño moral, que tiene que ver con el peso de ciertas decisiones, ¿no? El ejemplo extremo se daría en los casos, por ejemplo, de colapso de UCIs, en el cual a lo mejor tienes 15 candidatos a estar en UCI y 10 camas, por poner, ¿no? O en los casos en general de saturación de los dispositivos de atención, en los cuales hay que tomar decisiones que son muy complejas de tomar, porque implican que no puedes cuidar a todo el mundo como necesitaría o como querrías, ¿no?
Y entonces en población sanitaria parece que se pueden dar perfiles de activación excesiva, de queme profesional, de estrés postraumático en el peor de los casos, y que incluso digamos que estos elementos pueden suceder años después de este periodo, ¿no? De este periodo de aislamiento y de mayor tensión. Pero, bueno, igual el de población sanitaria es uno de los colectivos que viene más a la mente ahora, pero yo creo que hay que considerar otros colectivos que están en primera línea. Por ejemplo, el caso del personal de limpieza y de administración de los hospitales, en el que el riesgo de contagiarse y contagiar o bien es alto o bien es percibido como alto, ¿no? Personal de supermercados, policía, que son, digamos, grupos que están con un grado de tensión o pueden estar con un grado de tensión también elevado, ¿no? Luego, ya mencionado, dentro de estos colectivos, digamos, particularmente vulnerables, estarían las personas que tienen ya un trastorno mental, específicamente un trastorno mental grave, que en una situación de estrés como la actual pueden requerir un apoyo extra que tal vez ni su entorno ni las instituciones sanitarias estén en condición de darles ahora mismo, ¿no? Las pérdidas por fallecimientos que habíamos comentado, sean por COVID o por otro motivo, ¿no? Pero bueno, los duelos realmente son difíciles en estos momentos, ¿no? Las personas con dificultad económica o con incertidumbre al respecto. Las personas también con enfermedades somáticas que vean demorada o aplazada su atención, muchas veces sin edie, ¿no? Cuando digo dificultades somáticas, pues yo me estoy encontrando, por ejemplo, con gente muy nerviosa porque tiene revisiones de tipo oncológico que se están demorando. Entonces, claro, esto genera un estado de angustia importante. Luego, otro colectivo particularmente sensible yo creo que son las víctimas de maltrato, no solo de violencia de género, que podría ser igual lo más saliente en estos momentos, pero también puede haber niños y niñas, puede haber personas mayores, puede haber hombres incluso, que estén confinados con la persona con la que hay una relación de maltrato, que además son situaciones que se van a detectar muy difícilmente ahora. Bueno, obviamente los pacientes con COVID, con ingresos y las separaciones familiares formaría otro colectivo vulnerable. Y luego la infancia, en el sentido de que respecto a la infancia, bueno, las formas de manejo, de procesamiento de la información, las vivencias emocionales son distintas de los adultos. A veces es difícil llegar exactamente a un niño o una niña. Y desde luego muchas veces pueden producirse fenómenos, digamos, de sobreadaptación, en el sentido que los niños perciben que algo está pasando y reaccionan con un grado de adaptación casi excesivo, sin dar problemas, ¿no? Digamos, posponiendo sus necesidades y pareciendo que todo está normal, pero bueno, realmente con dificultades para asimilar todo esto. Obviamente hay niños o adolescentes en los que se nota claramente que lo están pasando mal, ¿no? Dentro de esto, de este marco de colectivos vulnerables, o bueno, saliendo ya de ello, aparecen en la literatura, yo quería mencionar también ciertos factores de protección, ¿no? Para las situaciones de malestar psicológico o de trastorno mental. Algunos tienen que ver con el manejo de la situación, son cuestiones como la brevedad del confinamiento, que sería un factor protector, obviamente, el disponer de información válida, de suministros básicos, de comunicación con otros y de entretenimiento, cuestión en la que Internet yo creo que nos está dando muchas opciones, aunque obviamente no es la panacea, y que a nivel institucional yo creo que se están haciendo muchas cosas en relación a, bueno, a la regulación de duración del confinamiento, a la información, con más o menos éxito, ¿no? Y luego a nivel personal hay un factor de protección que se menciona también en la literatura que yo creo que es importante considerar, lo que es el altruismo, la preocupación por los otros y el ejercicio de esta preocupación, ligado a lo cual yo creo que un elemento de protección en estos casos tiene que ver con tener tarea vital, tener proyectos, tener ocupación, tener objetivos, ¿no? Creo que este es un factor de protección para el malestar importante. Creo que era Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, este hombre que estuvo en un campo de concentración, que planteaba algo así que cuando tenemos un para qué, podemos soportar cualquier cómo. No sé si cualquier cómo, pero bueno, un poco en este sentido, ¿no? Y también hablar de que en la situación actual de aislamiento, tenemos seguramente dos tipos de necesidades, ¿no? Necesidades ordinarias, como las que tenemos habitualmente en otra situación, y también hay algunas necesidades extraordinarias,
propias de la situación actual, ¿no? Las necesidades ordinarias, perdón, yo creo que tienen que ver con las ocupaciones, tareas y lo que hacemos habitualmente, ¿no? Pues necesitamos descansar, tener algún grado de rutina, una alimentación sana, entretenimiento, compartir tareas, contacto con otros. Y la cuestión con estas necesidades ordinarias es que ahora mismo, digamos que la idea es seguir manteniéndolas, pero quizá por medios diferentes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la creatividad y la disponibilidad de cada uno para buscar medios diferentes para satisfacer esas necesidades que seguimos teniendo y no dejarlas cortadas, es lo que nos puede suponer digamos, un plus de bienestar o de menos malestar, ¿no? También ciertamente yo creo que esta situación nos da un marco para, bueno, pararnos un poco porque precisamente muchas cosas se nos paran ya desde fuera, ¿no? A ver cuáles son los valores para nosotros, las trayectorias importantes y las tareas vitales, ¿no? Que yo creo que nos obliga casi a reflexionar. Y desde luego las propuestas colectivas en las que queramos o podamos implicarnos, ¿no? Pero bueno, yo diría que respecto a las necesidades ordinarias de cuidado, aquí el arte, por decirlo de alguna manera, estaría en ser capaz de mantenerlas, pero resolverlas por modos distintos a los habituales. Pero ciertamente hay algunas necesidades extraordinarias. Yo creo que una de las más importantes tiene que ver con ubicarse, con regular la información que nos llega, en el sentido de que todos, bueno, necesitamos un poco entender qué es lo que está pasando, entender qué es lo que nos está pasando, pero es importante regular la cantidad de información, porque en algunos casos esto puede llevar a situaciones de sobreactivación, ¿no? Entonces, la importancia es regular la información. Otra necesidad extraordinaria a la que ya hicimos mención es a los duelos, ¿no? Y las dificultades de llevarlos, porque bueno, ya se sabe cómo está el asunto, la dificultad, obviamente están suspendidos los actos colectivos, las despedidas muchas veces son difíciles o extrañas, bueno. Y luego otra cuestión que yo pondría como necesidad extraordinaria es la importancia de normalizar, es decir, de entender que muchas de las alteraciones que tenemos dentro de un rango más o menos normal, irritabilidad, altibajos de ánimo, a veces dificultades de conciliación, bueno, en realidad, con ser, digamos, bueno, que son normales en este contexto anormal. Digamos, esta sería la idea de normalizar y ser capaz de entender y darnos un poquito de margen, ¿no? En ese aspecto. En realidad, yo creo que a grandes rasgos, las necesidades que todos tendríamos es un entender lo que sucede con este tema de ser capaz de regularlo de modo que no nos sobrecargue, mantener algún grado de control del entorno, de lo que hacemos en casa, de las actividades, y luego continuar la relación con los demás, la pertenencia y la participación por otras vías, ¿no? Y yo creo que estas serían las líneas directrices básicas en las que podemos aminorar el malestar o favorecer el bienestar. Y ya para ir terminando, quería abrir algunas reflexiones que tengan que ver con lo que puede pasar después, a nivel de salud mental, pero también a nivel, digamos, psicosocial un poco más general. Y yo creo que nos vamos a encontrar, muchas de las personas que estamos en aislamiento probablemente tengamos diversas situaciones de malestar, pero probablemente la mayoría de la población, la gran mayoría de las personas, una vez que volvamos a una situación normal o relativamente normal, volveremos, digamos, a línea base, a como estábamos antes, ¿no? Si se me permite la broma, tan bien o tan mal como estuviéramos antes. Pero yo creo que se van a dar algunas circunstancias especiales. Una es, va a haber, por lo menos de inicio, un cierto desbordamiento sanitario por todas las consultas que se están posponiendo y todos los actos no indispensables que se están demorando. Entonces va a haber saturación seguramente en el sistema sanitario, en salud mental y en otros rangos, ¿no? Por toda la gente que va a haber que recitar y retomar. Por otra parte, en muchos casos, sobre todo en los casos en los que a nivel sanitario esto golpeó más duro, está golpeando más duro, claro, el personal está cansado, está sometido a una tensión extra y va a necesitar recomponerse, pero no va a tener tiempo porque se va a encontrar seguramente con este
con esta situación de desbordamiento, ¿no? Yo no sé si la institución sanitaria va a planificar a lo mejor vacaciones o tiempos de descanso para la gente a la que haya tenido más tensión, pero bueno, no, lo dudo, francamente. Luego, por otro lado, yo creo que se añade un elemento de fragilidad para la población o buena parte de la población, que es la incertidumbre económica o directamente las dificultades económicas. Y esto va a crear un grado de malestar y de dificultades para muchas personas, que rebotarán obviamente en parte en los sistemas de protección y entre ellos en el sistema sanitario, ¿no? Y en este sentido, digamos que la situación lo que va a exigir es el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de protección social, porque va a haber seguramente más demandas a muchos niveles. Lo que no está claro seguramente es, con un contexto de crisis económica, de dónde se van a desplazar los fondos para hacerlo, ¿no? Porque además nos vamos a encontrar con una situación de incertidumbre en el sentido de que a nivel sanitario, porque realmente el coronavirus, este coronavirus, la vacuna puede estar quizá más allá del próximo invierno, que sería teóricamente una época de repunte de coronavirus. Estamos entrando nosotros en el verano, pero el hemisferio sur está entrando en el invierno. Por el aislamiento hay mucha población seguramente no infectada ni inmunizada. Y además se está hablando ya incluso de los coronavirus en general mutan muy rápido, de que puede haber cepas distintas por países ya, ¿no? Entonces, claro, la incertidumbre a nivel sanitario yo creo que va a ser grande a ciertos niveles, ¿no? Y por otra parte, bueno, señalar que la apuesta occidental, exceptuando seguramente los casos más neoliberales como, bueno, Inglaterra, que tuvo que recular, o Estados Unidos, que yo creo que es un caso peculiar, lo que está primando es el cuidado de los demás, ¿no? Y aquí yo creo que llama la atención, aunque ya se reflexionó sobre esto en distintos foros, las metáforas de la guerra que se están utilizando, ¿no? Cuando en realidad seguramente las metáforas de cuidado, que es lo que estamos haciendo en buena medida al estar en casa, darían para eso, pues para metáforas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo plantear que probablemente en muchos casos la situación a nivel de salud mental y a nivel anímico va a volver a como estaba antes, va a haber gente afectada, sobre todo ligada a cuestiones, bueno, a cuestiones económicas, yo creo que va a crear una incertidumbre grande. Y yo creo que una de las grandes preguntas es si lo colectivo va a cambiar algo. Si va a haber, digamos, secuelas en lo negativo, al modo de una mayor desconfianza ligada a las prácticas para evitar el contagio que se están dando ahora, o a bueno, estas cuestiones de denuncias desde los balcones, todas estas cuestiones que está habiendo, ¿no? De desconfianza. O si realmente en lo positivo vamos a ser capaces de profundizar en el conocimiento y el apoyo mutuo, un poco al estilo de las amistades de balcón, que yo creo que están surgiendo en vecinos que igual antes se habían cruzado un hola, pero poco más, ¿no? Y yo creo que este es un reto grande, ¿no? El ver en lo colectivo cómo va a influir la cuestión. Y bueno, tenía entre 20 y 30 minutos y creo que voy a terminar aquí ya para quedar en tiempo.